¿Cómo están, gente de YouTube? Aquí Spider-Fan con dos creepypastas para el canal Chapulín Universal. Chapulín Universal fue oficialmente el segundo capítulo de cruce de realidades del programa humorístico de Roberto Gómez Bolaños, Chapulín Colorado. Grabado en 1978 y con la intención de ser un capítulo de larga duración, Chapulín Universal nunca vio la luz, debido a la serie de calamidades ocurridas durante la grabación, que afectaron a parte del equipo técnico, pasando así a formar parte junto a dos capítulos de El Chavo del Ocho de la lista de episodios perdidos por la cadena de televisión mexicana Televisa. La trama. Chapulín Universal es el segundo cruce de realidades donde Chapulín Colorado visita la vecindad del Chavo del Ocho. Primeramente se había hecho 2 años antes, en 1976, esta vez el capítulo intenta desarrollar una historia un poco más dramática e intenta alejarse del humor absurdo con el cual el público se había logrado identificar desde sus inicios. La historia abre con el señor Barriga, interpretado por Edgar Vivar, sentado en la pileta del segundo patio leyendo una carta con una evidente preocupación en su rostro. Posteriormente la guarda en su maletín y pronuncia la clásica línea "Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme?". Chapulín Colorado entra en escena trayendo consigo un elemento nunca antes visto en su uniforme. Se trata de una banda color verde que rodea su brazo izquierdo, el cual según su creador se iba a sumar a la serie de artefactos que ayudan al héroe en sus aventuras, como Chipote Chillón y la Chicharra Paralizadora, y su función se iba a dar a conocer en el capítulo minutos más tarde. El señor Barriga pasa a contarle a Chapulín que su hijo Ñoño ha sido secuestrado y piden una enorme cantidad de dinero a cambio de devolverlo sano y salvo. Chapulín le dice que debe pagar el dinero que piden por el rescate sin siquiera dudarlo, pues la vida de su hijo vale más que todo el dinero del mundo, pero el señor Barriga responde que es una cantidad exorbitante imposible de conseguir, que ni aunque don Ramón le pagara los meses que le debe podrá hacer tal dinero. Luego Chapulín le suelta su célebre frase "calma, calma, que no panda, el único yo te ayudo a conseguir el resto de dinero que falta", y de su bolsillo saca unas cuantas monedas y empieza a contarlas. Esta breve interacción del comienzo fue el único elemento de comedia que Bolaños quiso mantener en el episodio. Posteriormente el capítulo intenta capturar un espíritu más dramático y surrealista, el cual simplemente no funciona. Los detalles específicos sobre qué sucede durante el resto del episodio son vagos y difusos, pero las escasas fuentes de información coinciden en que el Chapulín Colorado y el señor Barriga se teletransportan a distintos mundos en busca de Ñoño, y lo hacen gracias al brazalete verde que Chapulín trae consigo en su brazo izquierdo y que estrena en este capítulo. Los desastrosos acontecimientos. El rodaje de este episodio estuvo lleno de complicaciones e infortunios que afectaron al equipo técnico y algunos extras. Un electricista resultó con graves quemaduras en el rostro al encender un llamativo juego de iluminación que iba a ser parte del decorado de un planeta. Un asistente de tramoya perdió una mano al manipular de mala forma una sierra eléctrica, y uno de los camarógrafos entró en crisis nerviosa durante plena grabación, alegando que en el monitor de su cámara había visto una horrible aparición espectral, la cual dicen quedó grabada por breves segundos. En este punto el equipo de filmación intentaba persuadir a Roberto Gómez Bolaños que desistiera de la idea de llevar este capítulo de larga duración a niveles tan surrealistas. Incluso el propio actor Edgar Vivar le confió a su amigo que durante varias noches sufría una oscura pesadilla donde seres del más allá intentaban venir a buscarlo.
Posteriormente, dos actrices fallecieron días después de haber terminado la grabación a causa de un envenenamiento por el maquillaje que se les fue aplicado en su cuerpo para interpretar a unas habitantes de una dimensión desconocida que el Chapulín y el señor Barriga visitaban de acuerdo a la trama. Aquí la presión de los familiares de las actrices fallecidas fue tal que Roberto Gómez Bolaños entendió que si bien el capítulo ya estaba terminado, Chapulín Universal jamás podría ver la luz. En resumen, Chapulín Universal fue un episodio extraño que se centraba en el rescate del hijo del señor Barriga a través del universo, pero que a causa de una serie de lamentables hechos jamás fue emitido, ni se volvió a hablar de él, y que ahora gracias a la escasa información difundida en la de EPUE podemos conocer su historia. El barril fúnebre y el Chapulín Oscuro se trata de una historia en cómic paralela al mundo de Chespirito, que muestra un universo enfermizo y trillado lleno de los personajes de Chespirito, que todos conocemos con su lado más oscuro siendo sacado a la luz. Nadie sabe de dónde salió la historia y pocos saben cómo conseguir el cómic, más que aquellos que conocen la dirección exacta. Se cree que fue un programa pensado por Chespirito y que, al no poder filmarlo, encargó a un dibujante la creación de dicha historia. Solo pocos han podido ver el cómic completo. La única imagen conocida es una que se encuentra a la mitad de la historia y que se supone que pertenece a la portada del cómic. A continuación el relato. Era una tarde lluviosa en la vecindad, todos descansaban dentro de sus casas, un niño delgado y muy hambriento estaba buscando entre la basura un cartón para cubrir el hoyo de su barril, estaba congelado y resfriado. El Chavo del Ocho había cumplido ya 9 años, y el único regalo que le dio el cielo fue una tarde de tormenta y la más intensa y escalofriante. Mientras seguía esculcando la basura, vio un periódico que en su titular decía: enfermo mental se escapa de su casa luego de asesinar a su compañero. Según el periódico, el loco apellidado Bonaparte habría sufrido uno de sus constantes ataques de un efecto derivado de la epilepsia, conocido como chiripiorca, y su compañero, al intentar calmarlo de un golpe, despertó en él un extraño estado de locura que provocó que Bonaparte lo asesinara con un bate de béisbol. Sin embargo, esa noticia no fue precisamente la que llamó la atención del Chavo, sino una noticia más abajo que decía que el Chapulín Colorado había atrapado al famoso Peterete, un asesino en serie que la policía llevaba años buscando. Con aquella noticia el Chavo recordó cómo la noche anterior el Chapulín había visitado su barril y le había dejado un regalo de cumpleaños, era su chicote chillón y una nota que decía: tú serás quien tome mi lugar cuando sea viejo. Fue el mejor regalo que nadie pudo haberle dado, más que la torta de jamón de Don Ramón o el par de botas viejas que le había regalado Kiko. El barril fúnebre y el Chapulín Oscuro 2 by Seguricarl de 4W0ZA1JPG. De pronto, a lo lejos, se escucharon sirenas. La policía perseguía a dos ladrones recién escapados. Uno de ellos abofeteaba constantemente al otro mientras este, a su vez, trataba de esquivar el tráfico que se cernía por las lluviosas calles de México en su auto. Así pues, cuando la policía comenzó a disparar, el condenado a pena de muerte conocido como el Botija sacó su pistola y empezó a disparar a la policía. Una bala proveniente del arma del agente Chambón hiere de muerte al conductor del vehículo conocido como el Chompiras, lo que provoca que ambos reos se desvíen de la calle y pasen arrasando con todo lo que había en la acera, incluido un pobre niño que buscaba en la basura. Ambos fugitivos terminaron impactándose contra una pared y muriendo de contado en el choque. Mientras Chambón y su compañera revisaban la escena del crimen, vieron a lo lejos una silueta de dos personas en el piso. Al acercarse vieron lo peor.
Era un hombre de sombrero celeste con bigote y muy delgado, llorando y abrazando fuertemente a un niño que agonizaba y respiraba entrecortadamente. Sin perder más tiempo, Chambón y Don Ramón llevaron al pequeño chavo a una clínica que se encontraba lo más cerca posible. El doctor Eugenio Chespirito Chapatín atendió de forma urgente al malherido niño. Sin lograr éxito, la noticia fue un balde de agua fría para los habitantes de la vecindad. Todos lloraban aquella terrible pérdida. En la vecindad se habían reunido todos sus habitantes y personas que conocían y compartieron momentos con el Chavo del Ocho. Entre ellos se encontraba el Chapulín Colorado. Parecía molesto, y entre sus ojos llorosos inyectados en sangre se veía un repudio total por la gente que allí se encontraba. Había llegado el momento de hablar. Se paró frente a todos y con un lamento en su voz dijo: ¿Ven lo que pasa cuando dejan a un niño a su suerte? Nadie fue capaz de alimentarlo, de vestirlo, de darle un hogar. Preferían irse de parranda o engreír y engordar más a sus hijos. Malditos. Mensos. Son unos mensos. El Chapulín dio media vuelta y se fue. Aquella noche alguien incendió la vecindad. Un ser vestido de negro y con antenas de vinil azules fue visto salir de la vecindad con aquel infierno a sus espaldas. El Chapulín había enloquecido. Se cansó de tanta injusticia, de tanta nobleza, incendió la vecindad y se llevó el barril en sus hombros. Chapulín Negro JPG, aquel traje rojo, aquella señal de inocencia y nobleza, se lo llevaría su más grande fan a la tumba. Vistió al chavo con su atuendo, que tanto tiempo aquel niño soñó tener. Metió su frágil cuerpo dentro del barril junto a una revista y una torta de jamón. Cerró el barril y en peso, el Chapulín Oscuro se llevó el barril fúnebre al cementerio. A la mañana siguiente apareció una tumba que decía: aquí descansa Chente el Chavo Bolaños. Y sobre él, un chipote chillón negro.